¿Sabes dividir una línea o segmento de línea en partes iguales? Uno de los problemas más frecuentes del dibujo técnico es la división de una línea en partes iguales. Pueden ser en 2, en 3, 4 o n partes iguales. Lo que necesitamos es hacerlo con precisión, rapidez y sin necesidad de recurrir a una regla o escalímetro, y menos a una calculadora. Siempre es mejor confiar en nuestros instrumentos que confiar en nuestra vista. Hoy te muestro algunas de las tantas formas de dividir un segmento de línea en partes iguales. Espero que te sea de utilidad y que te permita expresarte mejor gráficamente. Vamos a empezar trazando una recta horizontal. Si esta es nuestra recta horizontal, entonces este será el punto A y este el punto B. Vamos a utilizar un compás bien afilado, calibrado y limpio para trazar un arco de circunferencia que tenga más de la mitad de la dimensión del segmento de recta, AB. Si desean saber más de este compás o de cómo usar un compás de precisión, pueden darle clic a la etiqueta. Luego vamos a trazar un primer arco desde el extremo B, para después trazar el otro arco con el mismo radio desde el otro extremo de la recta. Deberíamos trazar los arcos hasta que se crucen en los puntos que están a ambos lados de la recta, pero como tengo mi regla T y mis escuadras, es suficiente trazar solo un cruce de arcos. Entonces este segmento que estoy trazando divide a mi recta B en dos partes iguales. A esta línea que he trazado también se le conoce como mediatriz. Es decir, si nombro a este punto como C, el segmento que va desde A hasta C es igual al segmento que va de C a B. Pero, profe, ¿hay alguna forma de hacerlo más sencillo? Aunque no me gusta la simplificación de los métodos o procedimientos, en este caso hay una forma algo más sencilla, tal vez porque necesitaremos solamente de las escuadras. De acuerdo, entonces vamos a dibujar la recta AB otra vez. ¿Cómo dividimos este segmento en dos partes iguales sin necesidad de un compás? Tendremos que recurrir a jugar con la geometría. Entonces, con nuestro lápiz duro, en este caso 2H, vamos a trazar una recta que hace 30 grados con AB desde el extremo A. Y luego, simétricamente, vamos a trazar una recta que hace 30 grados desde el lado B. Si este ángulo es alfa, entonces este otro ángulo también es alfa. Y si consideramos a este punto como C, entonces este es un triángulo isósceles. Por tanto, si yo trazo la altura correspondiente o relativa a C, voy a tener que estos dos triángulos son iguales y forman un ángulo recto en este punto. Por tanto, estos dos lados son iguales, vale decir que si este punto es D, AD es igual a DB. ¿Qué pasaría si yo sigo dividiendo esta recta? Vamos a usar otra vez nuestra escuadra de 30-60 y vamos a trazar esta línea.
Entonces, este punto que vemos aquí me sirve para trazar la perpendicular. Y si yo trazo de este lado también, habré trazado otra perpendicular. Entonces nuestro segmento AB del inicio estará dividido en 4 partes iguales. Si yo sigo dividiendo por la mitad todas estas partes, obtendré la división de mi recta AB en 8 partes iguales. Ahora vamos por un reto más grande. Si ya estamos metiendo algo de geometría en esta división, vamos a imaginar algo un poco más complejo, solo un poco más. ¿Qué pasa si tengo otra vez el punto A y el punto B? Es decir, si tengo esta recta. Y no son dos partes iguales en las que tengo que dividirla, sino en 3 partes iguales. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay una forma usando las proporciones del teorema de Tales que luego la vamos a utilizar y a mostrar, pero ahora haremos uso de un método mucho más sencillo. Vamos a empezar usando la escuadra de 30-60 y vamos a trazar otra vez una recta que hace 30 grados desde el extremo A. Luego hacemos lo mismo desde el lado B. Ahora vamos a usar el ángulo de 60 grados y vamos a llamar a este punto el punto O. Y desde este punto vamos a tomar el inicio de esta recta que hace 60 grados con AB. Y si volteamos la escuadra, hacemos lo mismo desde otro lado. Vamos a hacer un breve análisis. Esto es 30 grados. Esto también es 30 grados. Luego esto es 60 grados, porque así lo trazamos, y esto también es 60 grados. Entonces, ¿por qué yo digo o por qué yo puedo decir que esto es X? Esto también es X y esto también es X. Si esto es 60 y este ángulo también es 60, ¿qué ángulo es este? Bueno, obviamente que es 60. Y entonces, si esto es X, esto también es X y esto también es X porque estamos hablando de un triángulo equilátero. Si este ángulo es 30 grados, ¿qué ángulo es este? Si se dan cuenta y si desean lo pueden comprobar, este es un ángulo recto. Aquí estoy poniendo mi escuadra exactamente y nos damos cuenta que ese ángulo es 90 grados. Por tanto, el valor del ángulo que falta es de 30 grados. Así sabemos que al tener dos ángulos iguales, los lados son iguales, por tanto este es un triángulo isósceles. Es así como por este juego de ángulos que hemos visto acá, he dividido este segmento de recta en 3 partes iguales. Y por último, pero por eso no menos importante, vamos a dividir esta recta AB en n partes iguales. Esto quiere decir que podemos dividirlo en cualquier número de partes iguales. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Desde cualquiera de los extremos vamos a trazar una recta en cualquier ángulo. Esta recta
la vamos a dividir en el número de partes en el que queremos dividir la recta AB. Por ejemplo, si queremos dividir esta recta en 5, en 7 o 9 partes, eso sería muy interesante. Así que vamos a utilizar una unidad que sea fácil de dibujar y por medio del principio de tales vamos a dividir este segmento en partes iguales. Puedo usar mi escalímetro en una escala que me sea fácil de manejar para nuestra división, o simplemente puedo tomar un compás, lo abro de tal forma que pueda trazar los segmentos adecuados y simplemente voy a marcar arcos iguales. En este caso serán 5 arcos iguales. Y ahora lo que toca hacer es unir los extremos de ambas rectas usando mi juego de escuadras, los dos, y así poder trazar paralelas. Es entonces que puedo dividir el segmento o recta en 1, 2 o 3 partes iguales. Con esto hemos terminado y hemos hecho estos ejercicios de cómo dividir una recta en partes iguales. Les agradezco mucho que sigan mis videos. Muchas gracias y hasta la próxima.